Bien, vamos a continuar entonces con sistema digestivo. Ustedes estuvieron viendo el día viernes toda la parte de nutrición, donde vieron los macronutrientes por un lado, hidratos, proteínas, lípidos, y los micronutrientes por otros, vitaminas y minerales. Acuérdense que es importante, más allá de saber la función, también relacionar esa unidad o esa parte de la unidad con la primera unidad que vimos, que es la unidad de la estructura química. Entonces, siempre vayan haciendo relación entre unidades. Cuando vean, no sé, excretor, lo van a tener que relacionar con permeabilidad. Entonces, esa relación también les va permitiendo integrar distintas unidades. Entonces, vamos a comenzar con puntualmente sistema digestivo. Siempre en cada unidad o en cada sistema, lo primero que nosotros vemos es justamente cómo ha sido o cómo es el sistema digestivo en distintos animales, porque claramente no todos los animales tienen un sistema digestivo tan desarrollado como nosotros. Entonces, fíjense, empezamos con los nidarios, como por ejemplo la hidra, que tiene una sola abertura, no como nuestro sistema digestivo que tiene dos, y tiene una cavidad gastrovascular. ¿Qué quiere decir esto? Es una cavidad en donde se va a desarrollar o llevar a cabo el proceso digestivo, pero en este caso, en la hidra, tienen una particularidad. ¿Se acuerdan los nidarios, por qué se les llamaba nidarios? ¿Alguno se acuerda qué característica tenían? Tenían un tipo de células que se llamaban como ni, nidocitos, que eran células urticantes. Por eso se les llama nidarios, porque tenían un grupo de células que se les llamaba urticantes, que se les llamaba nidocitos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué vuelvo al concepto de nidarios? Porque estos individuos emiten filamentos, esas células urticantes que tienen en sus tentáculos, y de esa manera logran capturar lo que van a comer. Entonces lo que hacen es secretar enzimas y comienza el proceso digestivo en la cavidad gastrovascular. Entonces, estos tentáculos que tienen estas células urticantes, son las que le permiten al individuo, a la hidra, por ejemplo, comenzar a agarrar lo que van a comer, comenzar el proceso digestivo, pero tienen una sola abertura. ¿Qué quiere decir? Que esa sola abertura que tienen, supongamos que es la boca, es por el mismo lugar a donde realizan el desecho. Es decir, esa abertura funciona de boca y de ano en este tipo de individuos. Lo mismo pasa con los platelmintos. ¿Qué eran platelmintos? También lo vimos. Muy bien, gusanos planos. ¿Y qué significaba eso? Que son gusanos chatos. ¿Algún ejemplo que se acuerden? Las tenias, creo. Muy bien, perfecto. Entonces acá pasa lo mismo. Tengo una sola abertura, hay una cavidad gastrovascular, pero estos tienen una característica, y es que tienen una faringe que es extensible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa faringe libera enzimas directamente sobre el alimento que se van a comer, ingiere el alimento ya predigerido en la cavidad gastrovascular y lo finaliza intracelularmente. ¿Qué quiere decir? Que larga enzimas para predigerir el alimento y después lo incorpora ese alimento predigerido a la cavidad gastrovascular. No es que el proceso comienza adentro, sino que larga enzimas hacia afuera para predigerir el alimento y después lo mete dentro de la cavidad gastrovascular. Después tenemos las anélidos, la lombriz de tierra, por ejemplo. En este caso ya tengo dos aberturas, boca, ano. Acá va a pasar lo mismo que acá, por el mismo lugar donde incorporan el alimento es por donde van a eliminar el desecho. En el anélido tengo dos aberturas, entonces el alimento va a ingresar por la boca, lo va a digerir y lo va a eliminar por el ano. En los moluscos
también tengo dos aberturas y en este caso van a ingresar el alimento por la boca, lo van a digerir, van a eliminar los desechos por el ano y el ano tiene o está ubicado en la cavidad del manto. Yo no sé si ustedes saben lo que es el manto porque no ven como animalia, en este caso en tanta profundidad. Pero para los que no saben lo que es el manto en un molusco, el manto es como un tipo de tejido muscular que rodea a todos los órganos de los moluscos, la mayoría de los órganos están ahí, y forma una cavidad. Entonces el ano vuelca los desechos, o sea, ese ano se encuentra en la cavidad del manto. Si ustedes buscan en internet, van a ver que el manto del molusco rodea a todos los órganos de ese animal. ¿Mm? ¿Y qué pasa con las aves? Las aves tienen un sistema digestivo bastante complejo. ¿Por qué? Primero, porque tienen una estructura que se llama buche, que es donde va a almacenar el alimento, pero tiene dos tipos de estómagos. Tiene un estómago glandular, que se llama proventrículo, que es el que verdaderamente secreta las enzimas digestivas, y un estómago o molleja muscular, que es el que tritura el alimento. Las aves tienen como un sistema bastante complejo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es lo siguiente, el animal almacena el alimento en el buche, después lo que ocurre es que hay una secreción de enzimas y después hay una trituración del alimento. Las aves, mejor dicho, tienen una estructura para eliminar el desecho que se llama cloaca. En esa cloaca va todo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estos tengan que eliminar los desechos digestivos, va a ir al mismo lugar el desecho que los desechos del sistema excretor y también los del sistema reproductor. ¿Qué quiere decir esto? Que en las aves, por la cloaca, sale materia fecal, sale orina y también puede haber secreciones del sistema reproductor que provienen, por ejemplo, de la eyaculación. Por eso la materia fecal puede tener colores distintos. Vieron que a veces en las palomas es más verdosa, más blanca, más amarillenta, más, bueno, porque el ave en su cloaca libera todo. Entonces, en esa secreción puede haber más composición de materia fecal, menos composición de orina. Si es más blanquecina, probablemente sea una secreción del sistema reproductor. Entonces, por esa cloaca liberan todos los desechos, por eso se le llama cloaca. Entonces, es como un conducto de salida del sistema digestivo, del sistema reproductor y del sistema excretor. ¿Se entiende? Es un asco, pero es así. Bien, vamos entonces, miren, acá está lo que les estaba diciendo de los distintos sistemas digestivos. Acá está la cavidad gastrovascular, por ejemplo, en un nidario. Es una cavidad donde se lleva a cabo el proceso digestivo. Fíjense que acá está la boca y por esa misma boca es por donde sale el desecho, entra el alimento y también sale el desecho. Acá tenemos la lombriz de tierra, no, tengo la boca y la salida, que es el ano. Fíjense que acá tiene faringe, esófago, intestino, ano. Miren el molusco. Acá está el molusco. Tengo boca, tengo ano. Y acá está el ave, que es lo que yo les decía. Miren, ahí está la cloaca. En este caso nos están mostrando el buche, que es donde almacena el alimento. Después tengo el, la molleja, el intestino y la cloaca. En esa cloaca va a haber salida del sistema digestivo, del reproductor y del excretor. Empezamos con el tubo digestivo nuestro. El tubo digestivo nuestro comienza en la boca, continúa con la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, colon, recto y ano. Es decir, es lo que vendría a ser el intestino grueso. Nuestro sistema digestivo está formado por un tubo, básicamente, que lo comunica con el exterior, pero también ese tubo comienza en la boca, termina en el ano, pero además va a tener glándulas anexas, como por ejemplo, si se fijan acá, tengo glándulas anexas como el páncreas, las secreciones del hígado, las glándulas salivales,
la vesícula biliar, que van a darme enzimas y también algunas otras secreciones que necesito en el proceso digestivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El tubo digestivo se continúa con la superficie externa del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes analizan o se ponen a pensar cómo es su sistema digestivo, nosotros cuando introducimos un alimento en la boca, ya vamos a ver el recorrido, pero lo vieron recién, boca, faringe, esófago, estómago. Básicamente, en ese tubo, todavía el alimento no ingresó al organismo. ¿En qué sentido no ingresó al organismo? En que yo todavía no lo absorbí. Entonces, si todavía no lo absorbí, todavía no pasó a formar parte del organismo. Entonces, justamente esto le permite dos cosas. Primero, que al estar como aislado del resto del cuerpo, puede ser sometido a pHs ácidos o a pHs muy alcalinos. Entonces, esto me permite, por ejemplo, degradar distintos tipos de alimentos. Pero realmente la molécula del nutriente entra a mi cuerpo cuando lo absorbo. Es decir, cuando llego al intestino, puntualmente al intestino delgado, y absorbo el nutriente. Pero en ese recorrido por el tubo se está comunicando con el exterior. Entonces, en este recorrido, perdón que vuelva para atrás, pero en este recorrido de boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, todavía el alimento, el nutriente, porque en realidad, recuerden que lo vieron con la Gis el lunes, lo que a mí me importa del alimento es el nutriente, no el alimento en sí, sino la proteína, el lípido, el hidrato, la vitamina o el mineral o el agua. Entonces, realmente ingresa a mi organismo cuando yo lo absorbí en el intestino delgado, o el agua en parte en el intestino grueso. Entonces, por eso se dice que como que el tubo digestivo se encuentra aislado del resto del organismo. Porque encima, si ustedes se ponen a pensar una cosa, si yo, por ejemplo, como algo y hace este recorrido, por ejemplo, la fibra, y sale por el ano, ¿ingresó alguna vez al organismo? No, No, porque nunca lo absorbí. Entonces, si yo, por ejemplo, digo la fibra yo no tengo capacidad de digerirla. Entonces yo como fibra, pasa por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, forma la materia fecal y la elimino. Entonces esa fibra yo nunca la absorbí. Entonces como nunca la absorbí, nunca entró en realidad. Entonces se dice que el tubo digestivo es como que continúa de la superficie exterior del organismo, se continúa con el exterior, entonces al estar como aislado del resto del cuerpo, le permite, por ejemplo, manejar pHs muy ácidos, como pasa en el estómago, o pHs muy alcalinos, como pasa en el intestino. Entonces, el proceso de digestión va a implicarnos dos cosas a nosotros. Por un lado, el proceso de desdoblamiento de las moléculas, que yo lo que llamo digestión puntualmente, y por el otro lado el proceso que venimos hablando recién, que es el proceso de absorción, que es cuando realmente esos nutrientes van a ingresar a mi organismo. Si yo no los absorbo, nunca ingresaron. Como los metí, los saqué. Como les di el ejemplo recién, la fibra, como las meto, la saco, nunca la absorbo. Entonces, esa fibra en realidad lo único que lo vieron con la GICE, lo único que cumplía como efecto era aumentar el volumen de las heces, retener agua, facilitarme la excreción, aumentarme la motilidad del intestino, pero yo absorberlas no las voy a absorber nunca la fibra. Entonces, por eso se dice que el sistema digestivo o el tubo digestivo es como que está aislado del resto del organismo. Entonces, ¿cómo es la histología de ese tubo digestivo que hemos hablado? Ese tubo digestivo va a tener 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Es decir, todo nuestro tubo digestivo va a tener 4 capas. Van a ver que en algunos órganos en particular puede que haya un poco más de una o un poco más de la otra, ya lo vamos a ver, pero principalmente encuentro 4 capas. La muscular es la más profunda, es decir, es la más interna, diríamos, y tiene 4 capas histológicas. En este caso, obviamente, vamos a volver a repasar cosas de tejidos. Por eso yo, cuando vemos tejidos, siempre les digo, chicos, igual, todos los conceptos de tejidos los vuelven a tocar. En digestivo, en respiratorio, en circulatorio,
volvemos a tocar lamentablemente la unidad de tejidos. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, la capa más interna de ese tubo digestivo se llama mucosa. ¿Qué tiene? Tiene un tejido epitelial simple, debajo una membrana basal y debajo tejido conectivo laxo. Fíjense que estas tres capas, ustedes ya las han visto hasta en ese mismo orden. Tejido epitelial, membrana basal, tejido conectivo laxo. Algunas estructuras del tubo, a lo largo del tubo, tienen además de esas tres capas, tienen una capa más, que es una fina capa de músculo liso, que se llama capa muscular de la mucosa. Entonces, es una capa finita de músculo liso que además se encuentra rodeando, diríamos, y además de tener el tejido epitelial, la membrana basal y el tejido conectivo. Esta capa tiene vasos sanguíneos, es decir, está vascularizada, presenta glándulas y presenta nódulos linfáticos. A continuación, es decir, estoy yendo de adentro hacia afuera, en las capas del tubo, miren, acá estamos, acá tenemos la mucosa. Dani, perdón, Dime, ¿qué sería un nódulo linfático? ¿Es lo mismo que ¿qué un sería ganglio? un nódulo linfático? Exactamente, Cami, es lo mismo. Es Ah, bien. exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Esperen que hay alguien que quiere entrar. Ahí está. Entonces, empezamos con la mucosa. Fíjense que a continuación, por ahí la imagen no se ve muy bien, pero esta imagen también la tienen en el cuadernillo. Miren que tengo mucosa, submucosa, muscular y serosa. Es decir, la mucosa es la más interna dentro del tubo. Seguimos con la submucosa, está por debajo. La submucosa es tejido conectivo denso, no laxo como acá, denso, irregular. En este caso también encuentro vasos sanguíneos, también encuentro vasos linfáticos. Acá también fíjense que dijimos, hablamos de vasos sanguíneos, hablamos de nódulos linfáticos, pero en esta capa encuentro algo más, que se llama plexo. ¿Qué significa esto? En este caso, encuentro un plexo que se llama plexo parasimpático de Meissner. Este plexo es una rama del sistema nervioso, puntualmente como su nombre lo dice, parasimpático. ¿Y para qué sirve? Bueno, este plexo que tengo acá me va a controlar dos cosas. Por un lado, me va a controlar la secreción de las glándulas, que ya las vamos a ver. Y por el otro lado, me va a controlar algo que yo recién les mencioné. Me va a controlar la capa muscular de la mucosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta capa podía tener en algunos lugares una fina capa de músculo liso? Bueno, este plexo nervioso de Meissner, un plexo parasimpático, me va a controlar esta capa de músculo de la mucosa, es decir, la capa muscular de la mucosa. Es una rama del sistema nervioso parasimpático. Y ya vamos a ver por qué parasimpático y no simpático, ¿sí? ¿Alguno se acuerda el por qué? También lo han visto igual, o sea, no estoy inventando nada nuevo que no sepan. ¿Por qué Era parasimpático? lo del peristaltismo, ¿no? Era que controlaba, o sea, que era al revés que todos los demás. Por eso cuando tenías el miedo paradójico, básicamente tenías problemas de defecación y micción. Exactamente, porque acuérdense que el proceso digestivo, ustedes lo vieron inclusive cuando vimos autónomo simpático y parasimpático, el proceso digestivo está controlado principalmente por el sistema nervioso parasimpático, no por el simpático. Por eso, cuando veamos ahora, igual lo vamos a ver, pero la salivación, la secreción gástrica, la secreción de enzimas, la motilidad en un tubo digestivo, todo va a estar estimulado por el parasimpático y inhibido por el simpático. Es decir, al revés de lo que nosotros siempre venimos viendo, que siempre vemos y el simpático estimula y el parasimpático inhibe. Bueno, acá es al revés. El proceso digestivo principalmente está controlado por el sistema nervioso parasimpático. Siguiente capa del tubo, la muscular. Esta sí
va a variar bastante en las distintas estructuras que forman parte de mi tubo digestivo. En algunos lugares voy a encontrar que tiene 3 capas, en algunos lugares voy a encontrar que tiene 2 capas. Básicamente, si les estoy diciendo que se llama capa muscular, quiere decir que está formada por músculo. Puntualmente, por músculo liso. Esta capa es la que verdaderamente se encarga del peristaltismo, es decir, de los movimientos del tubo digestivo. Entonces, en los lugares donde hay 2 capas, voy a tener que las fibras musculares se van a posicionar de una manera en la capa externa que en la capa interna. Entonces, por ejemplo, la capa interna se le llama circular y la capa externa se le llama longitudinal. ¿Por qué se le llama de esa manera? Por la disposición de las fibras de los miocitos en el músculo liso. En otros lugares, por ejemplo en el estómago, en vez de tener 2 capas de músculo, tengo 3. Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Es decir, es básicamente una capa de tejido muscular. Es decir, se va a encargar de los movimientos peristálticos de todo mi tubo digestivo. Pero además de eso, miren, voy a volver para atrás para volverles a marcar, esta es la capa de músculo liso. Por ahí no se ve muy bien, puede tener 2 capas, puede tener 3. Pero en esa capa, en la capa muscular, voy a encontrar otro plexo parasimpático, que en este caso se llama de Auerbach. Pero fíjense que también es parasimpático. En este caso, ¿qué van a controlar? Va a controlar la actividad de esta capa, del músculo liso de la capa muscular. Entonces, obviamente, cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, me va a estimular a este tejido muscular y va a aumentarse o incrementarse los movimientos peristálticos. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos hambre, o vemos algo que nos gusta, o olemos un olor rico, estos movimientos peristálticos se van a ver incrementados. Así como también vamos a salivar más. Bueno, todo eso está controlado por, el sistema nervioso parasimpático. Y la última capa, la más externa, es la capa serosa, que es tejido conectivo laxo, que se le llama peritoneo, y puede o no tener una capa de tejido epitelial escamoso estratificado. Si la tiene, tiene 2 capas. Si no, tiene solamente tejido conectivo laxo. Cuando no tiene tejido epitelial, se le llama adventicia. Nosotros vimos peritoneo. ¿Alguien sabe qué es el peritoneo? ¿O alguien se acuerda qué es el peritoneo? Sí, es como un pellejo que está, digamos, Un en la pellejo. pared muscular, en la pared Pellejo. muscular, y que le da soporte a los órganos, entre Es tanto. una membrana, vamos a decirlo un poquito mejor, que me está recubriendo el interior del abdomen. Es decir, es una membrana que recubre la cavidad abdominal y puede tener pliegues, que ya vamos a ver cómo se llaman. Pero básicamente es un pellejo, no es una membrana que recubre la cavidad abdominal. Exacto, riquísimo, divino, precioso y hermoso. Bueno, entonces esta membrana, que pueden tener o no, puede tener tejido, o sea, ¿qué puede tener o no? Puede tener o no esta capa de tejido epitelial. Siempre está el tejido conectivo laxo, ¿verdad? ¿Para qué les parece que puede servir esa membrana? Para mí es para darle soporte a todos los órganos de adentro. Es para darle protección y soporte. ¿En qué otro órgano vieron que había una membrana que protegía? En el corazón, ¿Cómo se llamaba? pericardio. Bueno, exactamente. Pericardio, peritoneo. Son membranas que dan protección. En el caso del pericardio va a rodear el corazón, en el caso del peritoneo rodea la cavidad abdominal. Ya van a ver que ese peritoneo que rodea la cavidad abdominal puede hacer pliegues que se llama mesenterio. Ya lo van a ver. No sea un problema que está un poquito más adelante. Entonces, estas son las 4 capas de mi tubo digestivo. En algunos lugares la muscular puede ser más gruesa, en algunos lugares la muscular puede ser más fina, pero todo este tubo va a tener estas 4 capas. Miren, acá les marca el mesenterio. Fíjense,
mucosa, submucosa muscular, serosa, fíjense que esa serosa hace pliegues y esos pliegues se llaman mesenterio. Esos pliegues que se hacen del peritoneo sirven para sostener a los órganos. Entonces, por eso se le llama mesenterio. Es un pliegue del peritoneo el que permite sostener a los distintos órganos. Entonces, hemos visto las 4 capas del tubo digestivo. ¿Qué más tiene mi tubo digestivo? Bueno, el tubo digestivo tiene células caliciformes que secretan moco. ¿A dónde más lo tendremos? En la nariz también. En todo el tubo respiratorio. Es decir, en el aparato respiratorio, sistema respiratorio, también voy a tener células caliciformes. ¿Para qué servirá? Ese moco, miren, ahí les están marcando las células caliciformes donde están. ¿Para qué servirá ese moco? Para mejorar la absorción. A ver, pensemos en la nariz. Vamos al sistema respiratorio. ¿Para qué está el moco? ¿Qué me captura? Expulsar las partículas. Capta las partículas. Perfecto. Pero ¿y en el sistema digestivo? Porque partículas, ¿para qué estarán en el sistema digestivo ese moco rodeando las paredes? Para, ¿Cuál será? para disolverlas, ¿o no? A ver. Protege de la como autodigestión. En parte, en ciertas regiones protege de la digestión y además, chicos, protege de la abrasión mecánica. Cuando baja el bolo alimenticio, iría rompiéndonos toda la pared del esófago de la faringe. Es decir, nos iría raspando, si lo quieren decir más en criollo, todas las paredes de la faringe y el esófago. Entonces es como un lubricante, para que cuando el bolo alimenticio vaya bajando, no vaya lesionando las paredes. Para eso está el moco. Es para protegernos de ese bolo alimenticio que va pasando y entonces iríamos raspándonos y lastimándonos todo el tubo digestivo. Es como un lubricante de la pared. Más allá que en algunas regiones, ya lo van a ver, y está bien lo que dijo el Lucas, puede servir y sirve, sobre todo en el estómago, como una protección ácida. Porque obviamente como el estómago tiene un pH muy ácido, ese moco también protege a la pared del estómago de no digerirse. En el resto del tubo es para que lubrique y no vaya lastimando la pared. Por otro lado, también tenemos en este tubo digestivo glándulas que van a secretar enzimas. Miren acá, no sé si alcanzan a ver muy bien la imagen, pero si quieren cuando terminemos se los mando para que vean la imagen mejor, pero fíjense que acá nos aparecen, por ejemplo, células, en este caso un ejemplo de lo que vendría a ser la pared del estómago, porque acá tenemos células que, por ejemplo, están secretando pepsinógeno, que ya lo vamos a ver en el estómago, acá tenemos células parietales, pero básicamente son células que secretan enzimas. Y después tenemos los esfínteres. Los han mencionado, los han visto a lo largo de las unidades. ¿Qué es un esfínter? Porque no solamente los tenemos en el tubo digestivo. Bueno, en el caso del tubo digestivo, el esfínter es un engrosamiento de la capa muscular circular. Entonces, ese esfínter puede contraerse o puede relajarse. Y de esa manera permite el paso o no de una sustancia. Lo que me evita ese esfínter es el reflujo hacia atrás. Por ejemplo, acá vemos un esfínter entre el estómago y el intestino, no es el único esfínter que hay, pero cuando los movimientos peristálticos se producen, el esfínter se cierra y hace que no haya reflujo. Obviamente no en las personas que tenemos una acidez espantosa, donde el reflujo existe y justamente es eso, el esfínter no cierra correctamente y entonces el ácido va para arriba, diríamos. Entonces estos esfínteres son en realidad engrosamientos de la capa muscular circular, esa que hemos estado hablando recién. Miren, ahora enseguida vamos a ver el estómago, no sé si hoy o mañana, y vamos a ver bien los dos esfínteres que tiene, por ejemplo, el estómago, que lo comunican con el intestino y que lo comunican con el esófago. Empezamos con la primera estructura del aparato digestivo, la boca. ¿Mm? Claramente, en la boca
voy a comenzar la fragmentación mecánica, la trituración del alimento, lo voy a mezclar con la saliva y voy a formar lo que se llama el bolo alimenticio. Pero ojo, porque hay alimentos que van a comenzar su digestión en la boca. Entonces, la principal función de la boca es la fragmentación mecánica, volver a mi alimento más pequeñito de lo que es. Entonces, ¿qué veo en la boca? Y bueno, veo dientes, el paladar blando, la lengua, y esto que nosotros le llamamos como, en criollo, ¿cómo le llamamos a eso en criollo? La Esta cosa, campanita no es nada que ver. exactamente, pero se llama úvula en realidad. ¿Mm? Entonces, obviamente en la boca lo primero que vamos a ver son los dientes. ¿Todos tenemos los mismos dientes? No. Claramente depende del tipo de alimentación que tengamos, va a ser el tipo de dientes o el tipo de dentición que tenemos. Por ejemplo, un roedor tiene los incisivos biselados y agudos y la mayoría no tiene caninos. ¿Vieron cuando la gente dice, ay, los roedores se comen cualquier cosa? Sí, Cami, hay algunas personas que no lo tienen. No es lo normal, pero hay algunas personas que no lo tienen. Vieron que los roedores, la gente dice, ay, por ejemplo, el ratón se come la madera, o el ratón se come... Los roedores roen, chicos. Lo que hacen es limarse los dientes, porque los incisivos, esos que les estamos diciendo ahí que tienen crecimiento indefinido. Entonces, si no se los roen, les perfora para abajo o para arriba. Por eso los roedores mastican, por ejemplo, madera, pared, porque lo que hacen es limarse los dientes para que no les crezcan. ¿Se entiende? La rata le encanta lo mismo que a nosotros. O sea, en realidad no es que coma algo distinto que nosotros, sino que come exactamente lo mismo y ese roer, vieron que muchas veces, ahí te contesto la pregunta, perdón. Básicamente esos roedores necesitan roerse esos incisivos, porque por eso se llaman roedores, porque justamente tienen crecimiento ilimitado. ¿Qué función tiene la úvula? La úvula está coordinada con el paladar blando, ese que les mencioné yo recién, y básicamente impide que la comida o los líquidos lleguen a la nariz. Eso es lo que hace la úvula. Esa es la función que tiene, Bueno, de básicamente. hecho, las anoréxicas, o sea, las personas que tienen anorexia, perdón, se inducen el vómito tocándose la úvula. Exactamente, porque cuando vos, por ejemplo, vomitás, vieron que a veces sale por la nariz el vómito. Bueno, en realidad la úvula, la función que tiene es justamente que durante el vómito el líquido y la comida no se te vaya a la nariz. ¿Mm? Eso es básicamente. También muchas veces esa úvula regula cambios en la voz, porque al pasar el aire también regula cambios en la voz. En realidad, principalmente la función que cumple es la que yo les dije, pero muchas veces cuando la persona no tiene úvula, puede tener alteraciones en la voz también, no solamente en el vómito, obviamente, pero sí, justamente las personas, vieron que hay veces que nosotros nos dan como ganas de vomitar, diríamos, o se tocan los dedos, que es lo que decía la Cami un poco, al tocarse esa zona, se induce más fácil el vómito. Bien, entonces, volviendo un poquito al tema de la dentición, que es lo que estábamos hablando. En el caso de los roedores ya vimos que predominan los incisivos. En el caso de los carnívoros, ¿qué es lo que ocurre? Y tienen caninos y molares más grandes. ¿Por qué? Porque son los que desgarran, los que trituran. ¿Qué trituran? Y los huesos de los herbívoros que se comen. Entonces su dentición está obviamente relacionada con el tipo de alimento que comen. No es lo mismo lo que come un herbívoro que lo que come un carnívoro. El herbívoro, ahí está, fíjense que tienen incisivos y tienen molares planos. ¿Por qué?
porque en realidad con esos molares lo que hacen es triturar la vegetación, no es lo mismo triturar la vegetación que triturar un hueso. En nosotros, que somos omnívoros, la mayoría, en ese caso tienen justamente tenemos, mejor dicho, una dentición más completa. ¿Por qué? Y porque en realidad comemos de todo, comemos vegetales y también comemos eh, carne. Entonces, tenemos 16 dientes en cada maxilar, esto siempre hablando de la dentición permanente, ya vamos a ver la diferencia entre la decidua y la permanente, 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares, 6 molares. Básicamente el premolar y el molar son los que se usan para triturar. Como yo les decía, nosotros tenemos dos tipos de dentición, la dentición decidua y la dentición permanente. El famoso diente de leche y diente permanente. Esta dentición comienza aproximadamente a los 6 meses, en algunos niños puede empezar antes o un poquito después, y dura hasta aprox los 20 años. Ustedes me van a decir, hasta los 20 años. Y sí, bueno, en realidad generalmente se caen antes y empiezan a aparecer los deciduos, son reemplazados por los dientes permanentes o secundarios. Entonces, ¿cuáles son los reemplazos que ocurren? Generalmente se empiezan a caer entre los 6 y los 12 años y pasamos de tener menos dientes a tener 32, 16 en cada maxilar. Como les dije, el primer y el segundo premolar sustituyen a los molares deciduos. Entonces, los primeros premolares aparecen a los 6 años, los segundos premolares a los 12 y los terceros molares, que son las muelas de juicio, a los 17. ¿Todos tenemos muelas de juicio? No. Pueden tener o no. Eso es genético. Pueden aparecer como no. Eso depende mucho de si sus padres lo tenían o no lo tenían. O sea que no es que todos tenemos los terceros molares o muelas de juicio. Entonces, ¿cómo sería nuestra dentición? 4 incisivos que nos permiten el corte, 2 caninos que nos permiten despedazar más que todo, los premolares y los molares que nos permiten triturar, los 4 premolares y los 6 molares. 16 por cada, fíjense, acá me da 16, nosotros en total tenemos 32, 16 en cada maxilar. Entonces, acá los tenemos, fíjense, acá tenemos los incisivos, caninos, premolares y los molares. Lo que cambia entre un premolar y un molar son la cantidad de cúspides que tienen. No sé si alguna vez se han tocado una muela y vieron que tiene como protuberancias la muela. A eso se le denomina cúspides. Lo que cambia en el premolar al molar son las cúspides. Generalmente el premolar tiene 2 cúspides y los molares tienen entre 4 y 5 cúspides. Entonces, ¿cómo sería un diente normal? ¿O qué estructuras encuentro? Tengo esto, que es el esmalte. Primero que les cuento, esta es la encía. Lo que está por encima de la encía se le llama corona. Lo que está por dentro de la encía se le llama raíz. Entonces, en la corona encontramos el esmalte, que es eso que le da el color blanco a los dientes, igual puede cambiar la coloración, y la dentina. No todos tenemos el mismo esmalte, por eso no todos tenemos los dientes igual de blancos. Por debajo de ese esmalte tengo la dentina, que fíjense que la dentina continúa en la raíz también. A continuación viene la pulpa. Dentro de esa pulpa del diente, fíjense que yo tengo nervios y vasos sanguíneos. Entonces el diente está inserto en mi encía y ese diente está rodeado por lo que se llama una membrana periodontal. ¿Alguna vez alguien se ha hecho un tratamiento de conducto? Sí, yo. Bueno, lo que te hacen en el tratamiento de conducto es vaciarte estos nervios que tenemos acá. Entonces por eso nos sentimos, obviamente con anestesia, claramente, pero se saca lo que hay acá, con limitas que te perforan acá, te meten acá y acá, te sacan los nervios, generalmente porque hay tremenda infección, entonces se sacan esos nervios y eso se rellena con pasta. Desde ese momento ese diente está muerto, básicamente, porque como deja de recibir irrigación
y deja de recibir inervación, ese diente se muere. O sea, me queda lo de afuera, después se termina rompiendo generalmente, y al sacarle yo los nervios y los vasos sanguíneos que tengo acá, se rellena con pasta, obviamente con preparados que no generan rechazo ni nada de eso, y eso es lo que se conoce como un tratamiento de conducto. Esto obviamente se hace cuando generalmente hay algún tipo de infección. ¿Puedo agregar algo? Lo que Eso quieras. se hace para que no se pase al nervio y después tengas una Exacto, infección peor. porque en realidad vos lo que sacás, como te dije, son esos nervios de acá, eso que tenés acá, para que no llegue acá. ¿Se entiende? O sea, vos sacás esto, eso es lo que se saca. Y se tapa con pasta. Igual este diente desde ese momento deja de estar irrigado, inervado, entonces es como un diente muerto. Si vos le preguntás al odontólogo, te dice, y en realidad esos dientes muchas veces se terminan cayendo o se terminan perdiendo porque dejan de estar irrigados, entonces son como dientes muertos, entonces son más susceptibles de quebrarse, de romperse y de terminar perdiéndolos, obviamente. ¿Nunca han escuchado a lo mejor lo han escuchado de algún familiar de ustedes son chicos por ahí, entonces el famoso perno corona que se hace Sí, cuando vos tenés un agujero en un diente y te ponen un implante? ¿Por qué se le llama perno corona? Porque se pone como un clavo dentro y la corona que vendría a ser esta parte por encima, entonces a la persona lo que se le ve es la corona, porque el perno corona te reemplaza piezas dentales. Obviamente es sintético, no es un diente real. Es literalmente un tornillo, literalmente te agujerean para ponerte el perno y la corona va por encima. Entonces vos lo que ves es esta parte, básicamente. Ese es el famoso perno corona. Bien, entonces, como dijimos, acá está la dentadura humana, acá tenemos los incisivos, canino, el famoso colmillo, premolares y los molares. Vamos con la lengua. ¿Cuál es la función de la lengua? Bueno, ya la han visto. Lo que me permite la lengua es manipular el alimento, articular sonidos, y es donde están las papilas gustativas, que esto ya lo han visto, ¿sí? Siempre la lengua, vieron que cuando, por ejemplo, uno tiene, no sé si alguna vez les ha pasado que se les ha partido un diente, la lengua tiene a tocar siempre donde está la ruptura o la lesión. Eso es normal, porque la lengua está acostumbrada a moverse y a llevar el alimento hacia los dientes para ser triturado, molido, desgarrado. Entonces, por eso siempre atinamos con la lengua a tocarnos, por ejemplo, cuando tenemos un diente que está roto. Glándulas salivales, fundamentales, es un poco lo que les estaba diciendo yo. Las glándulas salivales son las que van a producir saliva. La saliva es la que cuando se mezcle con ese alimento triturado nos va a formar lo que conocemos como bolo alimenticio. No existe un solo tipo de glándulas salivales, hay distintos tipos de glándulas salivales. Tenemos, por un lado, las parótidas, que son las que están acá, que están en la parte anterior del oído. Las submandibulares, como su nombre lo indica, están debajo de la mandíbula. Las sublinguales están acá, debajo de la lengua, pero encima de las submandibulares. Y después tenemos labiales, bucales, linguales y palatales. Obviamente hay alimentos que nos estimulan la salivación, más que otros, y también puede haber microorganismos que nos estimulen la salivación. ¿Qué contiene la saliva? Principalmente agua. La saliva es un 99,5% de agua y 0,5% de solutos, en los que encuentro sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, fosfato, urea, moco, enzimas y inmunoglobulina A. Acuérdense que dijimos que la IgA está en las secreciones, entonces obviamente esto es una secreción. ¿Alguien se acuerda el bicarbonato y el fosfato? ¿Dónde lo vimos? el bicarbonato lo vimos en respiratorio. Pero ¿dónde más lo vimos a esto hace poquito? Que les dijimos que servía como buffer. En circulatorio. Muy bien, perfecto. En la sangre, muy bien, perfecto. Aproximadamente producimos entre 1 litro y 1,5 litros de saliva por día, y esa saliva va a contener lisozima, lo vieron en Inmune a esto,
dijimos que era una enzima bacteriolítica. Lipasa lingual, que la particularidad de la lipasa lingual es que interviene en la digestión de los triglicéridos, pero no se activa en la boca, sino que se activa a pH ácido. Entonces yo la produzco en la boca, pero recién se va a activar cuando llegue al estómago. Y por otro lado, la que sí me va a importar acá es la amilasa salival, porque como su nombre lo indica, va a comenzar la digestión de los almidones. Entonces, por eso yo les dije que si bien la principal función es la trituración, en realidad la amilasa comienza la digestión de los almidones en la boca. Como dije antes, esto está controlado, la salivación, por el sistema parasimpático. Por eso, cuando nosotros olemos un alimento, pasamos por la vidriera de una panadería y nos gusta algo, nos acordamos de un alimento que comimos, que alguien nos preparó, que preparamos, ¡ay, se me hace agua la boca! En realidad lo que pasó es que producimos saliva. No hace falta introducirse el alimento en la boca para empezar a producir saliva. Podemos producirla sin necesidad de tener el alimento en la boca, porque eso está controlado por el sistema nervioso parasimpático. Y por eso cuando estamos nerviosos se nos seca la boca, porque el simpático hace todo lo contrario. Inhibe la secreción de saliva. Entonces por eso cuando estamos nerviosos o estresados, producimos menos saliva y a su vez, cuando estamos o tenemos miedo, la boca se seca. ¿Qué estructura que sigue de la boca? La faringe. La faringe tiene tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La faringe es la estructura que compartimos entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Entonces, por eso acá dice laringofaringe, porque acuérdense que la nariz va a ser, si me voy al sistema respiratorio, va a ser nariz, faringe, laringe, tráquea, y eso me voy al sistema respiratorio. Y en el caso de la boca, es boca, faringe, esófago. Entonces ahí la faringe hace como una división hacia el sistema respiratorio y hacia el sistema digestivo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces un tubo, la faringe, que parte, fíjense, en realidad desde la nariz. Tiene contacto con la nariz, por eso se llama nasofaringe. En el caso de la faringe, chicos, como les estuvimos diciendo recién, o como les dije yo recién en realidad, la faringe es un tubo que, ahora lo vamos a ver enseguida, una vez que yo ablando el alimento y formo el bolo alimenticio, por un proceso que se llama deglución, pasa hacia la faringe, y de la faringe pasa al esófago. Entonces ahora vamos a ver un poquito esto de las etapas de la deglución. Claramente la saliva facilita ese proceso porque me lubrica, un poco lo que estuvimos hablando antes. La saliva lo que hace es lubricarme ese bolo alimenticio y facilitarme el proceso de la deglución. La deglución tiene una parte principalmente voluntaria y después las etapas que siguen ya son involuntarias. Entonces, la etapa que sigue o la estructura que sigue a la faringe es el esófago. En ese esófago vamos a encontrar que es un tubo muscular que tiene aproximadamente 25 centímetros, que tiene la primera parte y la segunda porción de músculo distinto. ¿Por qué? Porque el primer tercio es músculo estriado y el segundo tercio es músculo liso. Y encuentro dos esfínteres. Recién estábamos hablando de los esfínteres del estómago. Bueno, el esófago también tiene dos esfínteres. Acuérdense que dijimos que los esfínteres son engrosamientos de la capa muscular circular. Entonces, tengo un esfínter que si se llama faringoesofágico, me va a comunicar la faringe con el esófago. Y por otro lado, tengo el esofágico inferior, que también se llama cardias, que me va a comunicar el esófago con el estómago. Claramente esos esfínteres lo que van a tratar de hacer es evitar el reflujo del esófago a la faringe o del estómago al esófago. Entonces, y acá está un poco lo que yo les decía del tema de las etapas de la deglución. La primera etapa de la deglución es voluntaria.
Esto se ve favorecido por la saliva, que me humecta el bolo alimenticio y hace que yo cuando trago no me rompa o no me lesione o no me lastime la parte del tubo digestivo. Entonces, la primera etapa es voluntaria, que es cuando pasa de la boca a la bucofaringe. Después tengo una parte faríngea y una parte esofágica. La parte faríngea es de la faringe al esófago y la parte esofágica es del esófago al estómago. Claramente estas dos partes son totalmente involuntarias, no las puedo controlar y se ve favorecido principalmente por los movimientos de tipo peristálticos, estos movimientos del tubo que van haciendo que el bolo vaya bajando. Como les dije antes, tengo una capa de moco, una capa de mucus, que me protege de la abrasión mecánica, y más allá de que me protege de la abrasión mecánica, también me favorece, me lubrica para el pasaje, diríamos, de ese bolo alimenticio. Entonces, estos movimientos peristálticos van permitiendo que el bolo alimenticio vaya descendiendo, y esos movimientos peristálticos son estimulados por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, como les dije, esperen que, no sé si estaba acá, sí, está acá la imagen, esta imagen quería mostrarles. En el proceso de la deglución, acá tengo, fíjense que tengo la lengua, entonces voy a hacer faringe, y acá me divido. ¿Por qué? Porque tengo por un lado la parte respiratoria y por otro lado la parte digestiva y la parte respiratoria. Entonces acá aparece algo que es la epiglotis, que esa epiglotis lo que va a hacer justamente es evitar que el alimento se vaya al sistema respiratorio. Entonces, el esófago atraviesa el diafragma, que me separa la cavidad torácica y la abdominal y se abre en el estómago. Entonces, como les dije, esta epiglotis que tenemos, lo que va a hacer es justamente evitar que pase al sistema respiratorio. Ahí se los marco acá. La lengua empuja el alimento, miren, acá viene el alimento bajando, la lengua empuja el alimento hacia el fondo de la boca, paso por la faringe y acá me puedo ir a la parte digestiva o a la parte respiratoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo trago, acá tengo la epiglotis, y la epiglotis lo que va a hacer es evitar que el alimento se me venga a la vía respiratoria. Por eso nos ahogamos cuando estamos hablando y al mismo tiempo estamos comiendo, porque entra aire para que hablemos, estamos tragando, entonces por eso nos ahogamos. Entonces lo que hace la epiglotis es cerrar la parte de paso hacia la tráquea para que el bolo alimenticio vaya hacia atrás, que es la parte del esófago. Entonces hace boca, faringe, esófago. ¿Se entiende? Miren, ahí va bajando hacia el esófago. Entonces Dani, me queda la vía respiratoria libre. Dime. perdón, tengo una pregunta. ¿Viste cuando en primeros auxilios le hacen a una persona la maniobra de Heimlich, creo que se llama? Uh-huh. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Qué es lo que están apretando para que escupas, digamos? Generás presión, lo que haces es generar presión de abajo hacia arriba para que el alimento salga hacia afuera. Por eso se presiona una parte del abdomen específica, porque entonces vos haces como lo que en realidad haces es la fuerza de propulsión para que el alimento que atoró a la persona vaya hacia arriba. Por eso viste que te hacen apretarlo y empujar hacia arriba, porque Sí, lo que haces es generar como una bomba para que le generes presión a la partícula que se atoró y por diferencia de presión salga. Generas presión, básicamente. Apretás y generas presión. Entiendo. Bien. Bueno, muchachos, ¿ha quedado alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? No. Bien. Bueno, entonces, No. vamos a llegar hasta acá con sistema digestivo. Mañana vamos a continuar con sistema digestivo. Y bueno, y el miércoles y el jueves también, porque lo vamos a terminar recién la semana que viene. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chao, Dani. Gracias, Dani. Chau, chicos, nos Chao, vemos. Dani, gracias. Chau, chau. Nos vemos.